Muy buenos días tengan todos ustedes en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Damos un saludo muy especial a la congregación de la Nueva Unción para informarles que abrimos, pero solamente nos dieron permiso el pastor y 9 más. Por lo tanto, todavía no está abierta la iglesia para venir todos. Pero sigamos, esta es una oportunidad linda que nos están dando para reunirnos todos y alabar al Dios Todopoderoso. La palabra de Dios dice que todo el que te bendijera, lo bendeciré. Y todo el que te maldijere, lo maldeciré. Damos gracias a Dios por este día, de que estamos reunidos aquí, que podemos contar con un pequeño grupo, pero estamos aquí ya en fiesta con Jesús, porque al cielo queremos ir. Amén. Iglesia Pentecostal, la Nueva Unción, llega ustedes bajo la dirección del Espíritu Santo con la palabra viva para bendecirlos, desde la tapa de sus cabezas hasta la punta de sus pies, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Vamos a orar todos por el servicio. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos en este día. Ponemos en tus manos este servicio. Espíritu Santo, toma el control de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita de mi Señor Jesucristo. Toda fuerza negativa está atado, está reprendido, echada fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control de todo. Y te pido que tomes el control de mí, espíritu, alma y cuerpo, para traer este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias te doy por ayudarnos, por bendecirnos, por sacarnos adelante sobre todas las cosas, en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 12, verso 40. La palabra de Dios dice así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza: Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Recordemos primeramente, gloria al Señor, vamos a continuar con el estudio pasado. Pero vamos a recordar por todo el trabajo y sufrimientos que tuvo que pasar el Señor Jesús para hacernos libres. Y vemos, amados hermanos, porque hay muchas personas que no lo toman en cuenta. Hay muchas personas que no lo aman, que no lo respetan y que no quieren seguir sus instrucciones. Pero usted tiene que escapar por su vida, porque Dios le está dando la oportunidad en estos momentos para que usted no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. La ayuda del Espíritu Santo fue necesaria en la vida del Señor para no desmayar y seguir adelante con el plan de Dios Padre. Porque cuando más necesitaba el Señor la ayuda o el apoyo de sus discípulos, ellos le añadieron más aflicciones. Fue entregado por Judas, abandonado por sus discípulos en el momento que fue aprendido. Fue negado 3 veces por Pedro, que le conocía. Fue rechazado por el pueblo que él venía a salvar, el pueblo judío. A los religiosos de aquellos entonces le dieron a escoger a una persona, porque Pilato en el día de la fiesta
soltaba un preso y escogieron a Jesús el Cristo y escogió Pilato a Barrabás. ¿Y quién creen? La gente escogió a Barrabás, a un asesino. Y les preguntó Pilato, ¿qué queréis que os hacéis con Jesús llamado el Cristo? Y todos, en una sola voz, se oyó la palabra, crucifícale, crucifícale. Ve que no, el hombre no ha sido agradecido con mi Señor Jesús. El Señor Jesús fue la burla de todos los religiosos. Le dijeron cuando Él estaba en la cruz, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvate a ti mismo. Se seguían burlando del Señor, de que lo desnudaron y echaron suertes con sus ropas. El Señor dijo, tengo sed. Y en igual de darle agua, le dieron a beber vinagre. Lo escupieron. Fue crucificado entre dos ladrones. Le dieron 39 azotes. Pero esos eran azotes que desgarraban la piel. Y vemos que el sufrimiento del Señor fue grandísimo, lo cual mucha gente no lo valoriza. No valoriza el trabajo, los sufrimientos que el Señor Jesús pasó para podernos rescatar y hacernos libres del diablo. Aleluya. Vemos, amados hermanos, de que el Señor le pusieron una corona de espinas y con un palo le pegaban para que las espinas se enterrasen en su cabeza. El hombre hizo y deshizo con el Señor Jesús. Cuando Él venía a ayudarles, Él venía a servirles, Él venía a hacerle bien, pero así es el ser humano. Al que te quiera hacer bien, ¿sabes qué? Lo aborreces, lo maldices. Al que te quiera hacer bien, ¿sabes qué? Tú te pones en contra de esa persona. Y no tiene que ser así. Si alguien te hace bien, ámale. Aleluya. Ámale para que siga haciendo lo mismo a aquella persona. Amén. Con su lanza, con una lanza, le abrieron el costado también. Y aún así, Él dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y ahorita la humanidad no sabe lo que hacen. Ellos andan en fiestas, en casamientos y en todas las cosas del mundo, pero no se acuerdan de aquel que vino y pagó el precio por cada uno de nosotros y que tenemos que darle cuentas a Él. Amén. Así que, amados hermanos, vemos de que el Señor Jesús, Él en ese momento que el Señor se hizo pecado, el Señor fue dejado por su Padre por 3 días y 3 noches. Y antes de morir Jesús dijo, consumado es, todo se ha cumplido, todo lo que está escrito en la ley de Moisés se ha cumplido. He cumplido la ley. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Y eso es lo lindo, amados hermanos. Cuando el Señor dijo consumado es, Él murió. Él murió. Y hasta aquí hemos llegado, hasta donde vieron los religiosos en los tiempos de Jesús. Y esta es la razón por la cual mucha gente cree que la vida terrenal es la única vida mientras vivan. Y que ya de muerto se acabó todo. Pero vemos, amados hermanos, pero el Señor Jesús nos demuestra que cuando Él murió, no se acabó todo en su vida. No. Porque hay 2 clases de vida. Punto número 1, la vida terrenal, que es temporal. Amén. Que es el tiempo que nos da Dios para escoger a dónde queremos ir en la vida del Espíritu. Amén. Si a muerte eterna o a vida eterna. La segunda
vida es la vida principal después de la muerte física y es por la eternidad. La segunda vida no es temporal. La segunda vida es eterna. Aleluya. Por eso Dios, ahorita que estamos vivos, nos da la oportunidad que escojamos. Y en el Antiguo Testamento el Padre amoroso les dice a la humanidad: he puesto delante de ti la muerte y la vida, pero yo te aconsejo que escojas la vida. Yo te aconsejo, dice Dios, que me sirvas a mí. Yo te aconsejo que me sigas y que creas lo que yo te estoy hablando, dice el Dios Todopoderoso. La segunda vida es la vida principal, la vida del Espíritu, que es por la eternidad. Si tu espíritu está muerto, vas a muerte eterna al infierno. Y si tu espíritu está vivo, vas a vida eterna al cielo. ¡Qué hermoso! Dios no te exige. Dios te da libre voluntad. Que por tu propia voluntad tú te humilles, lo reconozcas a Él y sepas que sin Él no eres nada. Así tengas millones y millones, tú no eres nada para con Dios si no tienes a Jesús como en tu corazón. Tenemos que tener a Jesús, aceptarlo, todo el trabajo que Él vino a hacer a la tierra y todos los sufrimientos que Él pasó para hacernos libres a nosotros, porque nosotros éramos esclavos del diablo, estábamos encadenados de nuestras manos y de nuestros pies, y el Señor vino para quitarnos las cadenas. Gloria a Dios. El Señor continuó en la segunda vida del Espíritu, porque Él no había terminado su trabajo de pagar el rescate por la humanidad. Y para lograrlo tenía que destronar a Satanás y a sus demonios para quitarle el dominio y el control de la raza humana. Es por eso que el Señor Jesucristo tuvo que depender siempre del Espíritu Santo desde su nacimiento hasta su resurrección, hasta resucitar de entre los muertos. Amén. Para todo esto y entenderlo bien, cosas que muchos no analizan, tenemos que saber qué estaba pasando en lo espiritual cuando el Señor estaba crucificado en la cruz. El Señor Jesús, cuando fue crucificado, cargó con el pecado de Adán y de Eva y de toda la humanidad que estaba muerta espiritualmente hablando. Él sufrió la muerte física, pero también sufrió la muerte espiritual. Amén. ¿Por qué sufrió la muerte espiritual? Porque se hizo culpable Él. Él tomó todos tus pecados y Él los cargó. Y dijo: yo soy el culpable. Él no tiene por qué ir al infierno. Yo voy al infierno por Él. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y con esto que hizo mi Señor, quedó en la misma condición del hombre como nosotros, que estábamos sin Cristo y sin esperanza. Quedó en la misma condición del hombre en pecado y sin Dios. Pero la Biblia es muy específica y nos explica todo esto, lo que estaba ocurriendo allí cuando el Señor estaba crucificado. Y vemos cuando el Señor estaba crucificado, cuando Él se hizo pecado por nosotros, Él sintió la muerte espiritual, o sea, el pecado de todo el mundo. Y comenzó a gritar:
a gran voz y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque el Padre lo había dejado por 3 días y por 3 noches. El Padre sabía lo que estaba haciendo. Nosotros tenemos que seguir la Biblia en el Espíritu, Amén. no en la carne, porque en los 5 sentidos no la vamos a entender. Pero sujetémonos a Dios y vamos a entender todas las cosas. Amén. Ahora, Satanás nada tenía en él al principio. ¿Por qué? Porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Ahora que Cristo cargó con el pecado del mundo, Satanás tomó el control de su vida. Él tomó el control de la vida de Jesucristo, porque Él quedó en la misma condición que así como nosotros estábamos, en delitos y en pecado, porque Él llevó el pecado de toda la humanidad. Y Él tenía que ir al infierno a pagar el precio por ti y por mí. Y Él tenía que hacerse pecado para ir al infierno. Porque dice la palabra de Dios, 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado. Jesucristo nunca pecó. Y dice la palabra, por nosotros lo hizo pecado. Amén. Y lo vemos aquí en esta vida terrenal. ¿Cuánta gente inocente hay en la cárcel? ¿Cuánta gente inocente? Y los culpables andan afuera. Mucha gente inocente están en las cárceles. Y los malos están aquí afuera. Estos sí están como el ejemplo de Barrabás y Jesús el Cristo. La gente escoge lo peor, lo que en realidad no les va a ayudar. Pero la gente quiere ser reconocidos. Oh, sí, el ego del hombre, para que diga que soy alguien. Yo no necesito ser reconocido. Con que Dios me conozca y con que Dios me ame, es más que suficiente para seguir alabando al Dios vivo. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Entonces dice, al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ven? Él se dio, llevó lo malo, lo cargó con él, para que nosotros fuéramos inocentes. Amén. ¿Quién era el inocente allí? Jesucristo. El Señor Jesús. El Señor Jesús. Pero Él dijo, no, yo pago el precio. Él tomó el lugar de cada uno de nosotros para que nosotros no fuéramos al infierno. Aunque ese era el destino de nosotros. Pero Él quería cambiar nuestro destino. Amén. Y Él tiene la puerta abierta para cambiar tu destino. Aleluya. Por eso Cristo vive. Amén. Cristo no quedó en la tumba. Cristo resucitó de entre los muertos. Amén. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor Jesús quería cambiar nuestro destino yendo al infierno por 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y este era el plan de Dios Padre, que cargó en él los pecados de toda la humanidad para que fuera Jesucristo al infierno para poder rescatar a su pueblo. Amén. Bien, humanamente no podemos entender, pero si lo vemos y seguimos la palabra de Dios, a la mentalidad de Dios Padre, vamos a comprender que el Padre tiene toda la razón y que nosotros no tenemos que contradecirle a Él, sino como buenos soldados de Jesucristo debemos de decirle al Padre Todopoderoso, sí Señor, Amén. lo que usted diga, Aleluya. así es y así se hará. Gloria a Dios. Gloria al Señor.
Entonces vemos, amados hermanos, de que en Hebreos 2:14 la Sagrada Escritura nos aclara el plan de Dios Padre. Y dice, así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de nosotros. Amén. Él también participó de lo mismo, él vino como humano, dice la palabra, para destruir. ¿Para qué Dios lo hizo pecado? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dios Padre nos alienta al decirnos que va a destruir a Satanás con su misma arma, que por medio de la muerte física y espiritual le va a quitar el dominio o la autoridad de la muerte sobre la raza humana. Dios Padre sabe lo que hace. Ahora analicemos esto, lo que Dios ha hecho. Primero Dios, escuchen bien, primero Dios lo engendra. Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo y Satanás nada tenía en él. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Nada tenía en él. Segundo, va a la cruz y el Padre cargó en su cuerpo el pecado de toda la humanidad. Amén. Y quedó como cualquier humano en pecado y sin Dios. Amén. Y al dominio y bajo el dominio del diablo. Y nuestro Señor Jesucristo estaba destinado a ir al infierno. Así es. Porque Él se echó la culpa por usted. Amén. Vea qué valioso es usted. Gloria a Dios. Ya no diga eso que dicen los religiosos. No soy nadie, no lo merezco. Soy un triste gusano. Pues tenga mucho cuidado con la gallina de la vecina. No se lo vaya a comer. No se sienta gusano. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. El Señor quedó como cualquier humano, sin Dios y en pecado, en el dominio del diablo. Y el diablo lo llevó al infierno. Lo que el Señor vino a hacer en la cruz es que Él quedó igualito que nosotros, cuando estábamos sin Cristo y sin esperanza. Él quedó de esa misma manera. Si tratamos de comprenderlo humanamente, no lo vamos a comprender. Pero yo sí sé que el plan de Dios Padre es perfecto. Amén. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Entonces, hasta aquí, en la muerte de cruz, que el Señor cargó nuestros pecados, Él necesitaba lo mismo que nosotros. El Señor Jesús necesitaba nacer de nuevo. Amén. El Señor Jesús necesitaba resucitar de entre los muertos. Amén. Y eso nosotros tenemos que creerle a Dios. Amén. Porque Dios todo lo sabe. Amén. A nosotros, como dice la preciosa palabra, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. A veces nos parecen las cosas bien y yo estoy bien y el pastor está mal. Todo el tiempo te crees la divina garza. Todo el tiempo quieres contradecir a Dios y quieres contradecir a tu pastor. Por eso nosotros tenemos que creer a Dios Padre. Lo que Él está haciendo está súper perfecto. Amén. Amén. El plan de Dios Padre era que Satanás matara a su hijo, que era inocente. Amén. Jesucristo era inocente. Aleluya. Y el plan de Dios era cargar todos los pecados de la humanidad. Él era el único, por eso fue engendrado por el Espíritu Santo, porque Él sí podía
redimir a la humanidad. Amén. Era el único que no estaba en las manos del diablo. Pero cuando Él se hizo pecado, Él cargó el pecado de nosotros y murió físicamente y murió espiritualmente. Amén. Así que el plan de Dios Padre era que Satanás matara a su hijo, que era inocente, para Él vengarlo. Aleluya. Satanás creía que tenía la humanidad en sus manos, que ya no había, que ya no había ninguno que pudiera llegar con Dios. Pero vemos que no le salieron bien las cosas, porque nuestro padre estaba jugando ajedrez y dijo: yo te voy a dar jaque mate, para que no te creas que eres tan inteligente, dijo el padre, como yo soy inteligente. Amén. Y vemos, amados hermanos, que Satanás pensó que tenía la humanidad en sus manos para siempre, pero le falló al quebrantar la ley de Moisés. Él quebrantó la ley de Moisés. Él quebrantó la ley de Moisés. Y vamos a ver lo que dice la ley de Moisés. Deuteronomio capítulo 19, verso 11 al 13. En la Biblia, Dios habla hoy, nos dice: pero si un hombre es enemigo de otro y le sigue los pasos, y llegada la ocasión se lanza sobre él y lo mata, y huye después a una de las ciudades de refugio, entonces los ancianos de su ciudad darán la orden de que se le arreste y se le entregue en manos del pariente más cercano del muerto, para que sea condenado a muerte. Vamos a leer otra vez el verso 12, porque aquí nos dice que Dios actuó correctamente de la manera legal para rescatar a su hijo. Dice el verso 12: entonces los ancianos de su ciudad darán la orden de que se le arreste y se le entregue en manos del pariente más cercano del muerto, para que sea condenado a muerte, para que aquí se le quite todo el poder y se le quite toda la autoridad que tiene el enemigo. Debe de morir. Amén. Y dice verso 13: no le tengas compasión, y así evitarán que se derrame sangre inocente en Israel. ¿Y qué hizo Satanás? Derramar sangre inocente. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo era inocente. Amén. Entonces dice la palabra: todas las cosas le saldrá bien. El Padre Todopoderoso tenía todo el derecho legal de ayudar a su Hijo Jesucristo, porque Él era inocente. Amén. Él no era un rebelde, sino fue obediente hasta la muerte de cruz. Y Satanás se lanzó sobre él y lo mató. Y la ley de Moisés decía que el enemigo se tenía que arrestar y debería ser entregado al pariente más cercano del muerto. Y el pariente más cercano de nuestro Señor Jesucristo era su Padre. Amén. Él, el pariente más cercano de mi Señor. El Padre tenía todo el derecho de condenar a muerte al enemigo llamado Satanás. Aleluya. Tenía el poder. Por eso tenía que pasar todo lo que estamos viendo. ¿Para qué? Para que el Señor Jesús nos rescatara de las garras del diablo. Amén. Y nos soltara y seamos libres completamente. Amén. En el libro de San Mateo 12:40, donde empezamos, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez
3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. El Señor Jesús, como se hizo pecado por nosotros, fue al infierno. Con esto nos comprueba que la vida terrenal de caminar por lo que se ve no es la única vida, sino hay otra vida después de la muerte, que es la vida del Espíritu, y es la vida principal, que es para siempre. Amén. El verdadero tú no es el que yo estoy viendo, no es lo que yo veo, sino el verdadero tú vive dentro de ti y se llama espíritu humano. Amén. Nosotros podemos ver a las personas que no se han visto por mucho tiempo y se encuentran en la ciudad o se encuentran en cualquier lugar. Podemos ver que muchas personas se sorprenden a ver aquella persona y dicen, ¿eres tú o es tu ángel? Amén. A eso están diciendo, ¿eres tú o es tu espíritu? Tu Aleluya. espíritu humano. Porque lo que se ve por fuera es una copia de lo que está por dentro. Amén. Por eso cuando nosotros vayamos al cielo, nos vamos a conocer. Gloria a Dios. Nos vamos a conocer. ¿Por qué? Porque lo que está por fuera es una copia de lo que está dentro de nosotros, lo que es el espíritu humano. Aleluya. El Señor, vemos que hizo todo el sacrificio por nosotros. Fue al infierno. ¿Por qué fue al infierno? Porque murió espiritualmente. Murió espiritualmente cuando se hizo pecado por nosotros. Y cuando alguien está muerto espiritualmente, quiere decir que está separado de Dios y no puede tener comunicación con Dios. Aleluya. El Señor, siendo inocente, se echó la culpa de todo y pagó el precio por toda la humanidad. Así como hay tantos inocentes en una cárcel y los culpables están fuera, están libres. Los culpables afuera, los Barrabás, Yeah. y los Jesucristo están dentro de la cárcel. Bonita cosa, ¿verdad? Ahora sí, Cristo fue al infierno a llevarle al diablo todo lo que no le pertenece al pueblo de Dios. Le llevó el saco de pecados, el saco de enfermedades, el saco de dolencias, el saco de debilidades. ¿Para qué? Los que le sirvan puedan decir como dice la palabra de Dios: diga el débil, fuerte soy. Gloria. Alabado sea Dios. Aleluya. Y fue al infierno para destronar a Satanás y a sus demonios en su propio territorio y quitarle el dominio sobre la raza humana para que seamos libres y para poder servir a Dios y estar vivos para Dios y muertos para el diablo. Amén. Amén, amén. Nosotros, si al estar vivos para Dios, quiere decir que vamos a responder Amén. para Dios y vamos a estar muertos para lo malo. Aleluya. A ver, ¿de qué le sirve a usted si alguien dice, oh, usted me cae muy bien, le voy a regalar mi caballo? Y aquel dice, wow, qué caballo tan hermoso me está regalando. Sí, pero mi caballo está muerto. ¿Qué estás jugando conmigo o qué pues? ¿Cómo me vas a regalar algo muerto? Algo que no responde, algo que no me va a servir para nada. Y así hay muchos cristianos, están muertos. Muertos porque no se quieren humillar ante Dios, no quieren reconocerlo, no quieren hacer su voluntad, pisotean el sacrificio que hizo mi Señor Jesús cuando fue a morir a la cruz.
Lo pisotean todo, no agradecen lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Quieren hacer y deshacer con las cosas que no necesitan mentalidad humana. ¿Por qué? Nosotros tenemos que hablar como Dios habla, hacer lo que Dios hace y todo nos va a salir bien. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Cristo vive. Como Cristo era inocente, el Padre tenía todo el derecho de ayudarlo a salir de la cárcel. ¿Por qué? Porque Él era inocente. Él no debería haber ido al infierno, pero Él dijo, no, yo soy el culpable, yo voy por Él. Amén. Y fue al infierno por nosotros. Qué Dios tan bueno, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Oh, alabado sea el Señor por aquellos que tienen un espíritu sensitivo para captar las cosas divinas. Aleluya. Qué bonito es, gloria al Señor. Así que el Padre tenía todo el derecho de ayudar a su Hijo a salir de esa cárcel espiritual. Esa es la razón por la cual Cristo necesitó la ayuda del Espíritu Santo para resucitar de entre los muertos. Amén. Sin la ayuda del Espíritu Santo, el Señor Jesús no hubiera podido hacer este trabajo a la perfección. Porque Dios es perfecto. Amén. Y todo lo que Él nos ordena hacer, ¿sabe qué? Todo va a ser un éxito. Aleluya. Porque Dios es un Dios perfecto que quiere que nosotros vayamos de éxito en éxito, de poder en poder y de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gloria a Dios. Ese es el plan de Dios, que sus hijos sean victoriosos. Ese es el plan de Dios Padre, que nosotros imitemos a mi Señor Jesús, que sigamos las mismas pisadas del Señor Jesús. Y lo que Dios proveyó al Señor Jesús, también nos los ha dado a nosotros. Así que aquí no hay que a Chuchita la bolsearon. No, aquí si usted no vive como Dios dice, es porque usted no quiere. Así es. Porque usted no ha entregado su voluntad a Dios. Ahora veamos de que Jesucristo necesitó mucho la ayuda del Espíritu Santo para poder resucitar de entre los muertos espiritualmente. Amén. Entonces vemos, amados hermanos, Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿qué espíritu era? Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Lo mismo que usó el Señor Jesús, Dios Padre nos los ha dado a nosotros, porque todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador personal, somos llamados por el Padre hijos de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, observemos esto, que cuando Cristo murió espiritualmente, Él quedó en la misma condición que estábamos nosotros sin Dios. Y nuestro destino era el infierno. Pero Él tomó todos los pecados de nosotros y fue al infierno por nosotros. Tenemos que repetir esto para ver si se le queda algo. Que en esa muerte en cruz, el Señor Jesús quedó en la misma condición que estábamos nosotros. Amén. Ahora, el Señor Jesús necesitaba lo mismo que necesitábamos nosotros antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador personal. El Señor Jesús necesitaba nacer de nuevo. Amén. El Señor Jesús necesitaba resucitar de entre los muertos. Aleluya.
igualito a lo que nosotros necesitábamos cuando estábamos sin Cristo y sin esperanza. Es lo mismo, vea. Por eso Jesucristo es nuestro ejemplo. Amén. Por eso tenemos que luchar por hacer lo que Cristo hizo en la tierra. Él anduvo haciendo bienes y liberando y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ese es nuestro trabajo. Amén, amén. No de que seamos orgullosos, creídos. Cuando somos creídos somos unos hijos del diablo, no hijos de Dios. Porque Dios, a pesar que nuestro Padre es un super archimillonario, Él no se cree. No. Él es humilde. Amén. Él es sincero. Y Él quiere, como Padre, nuestro bien. Amén. Sigamos a Jesús. Aleluya. Sigamos en las cosas de Dios. Entonces todo va a cambiar en nuestra vida. Aleluya. Ahora vemos la importancia que tuvo el Espíritu Santo en la vida del Señor. Y la importancia que el Espíritu Santo debe de tener en nuestras vidas. Aleluya. Nosotros debemos depender siempre del Espíritu Santo. Amén, amén. Pero ¿sabes qué? Muchos dependen de su esposa. Ah, Lo que diga la reina. santo. Ya hacen un lado el Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? Y se van con pensamientos humanos fuera de Dios. Y eso no es así. El Espíritu Santo, para poder resucitar al Señor Jesús, tuvo que vivificar su espíritu. O sea, darle vida. ¿Por qué tenía que darle vida? ¿Para qué? Porque el espíritu del Señor Jesús estaba muerto. ¿Muerto en qué? Como estábamos nosotros. Ahí lo vamos a ver en nuestros delitos y en nuestros pecados. Amén. Él los llevó por nosotros. Así es. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios de nosotros? Lo mismo que pasó el Señor, es lo mismo que necesitábamos nosotros. Y Dios nos proveyó todo, Amén. para que nadie vayamos al infierno, Gloria a Dios. para que todos vayamos con Él, Aleluya. para que nosotros hagamos de nuestro Dios el único ser más importante de nuestra vida. Amén. Que no hay nadie que se pueda comparar a Él. Amén, amén. El hombre, ¿qué es lo que hace el hombre o los humanos? Solamente te dan un gozo temporal. Ahorita están de que se aman tanto, a una hora más se andan divorciando. Entonces, ¿cómo está eso? Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos dice en Efesios 2, versos 1 y 2, que lo mismo que pasó el Señor, necesitábamos nosotros. Y dice la palabra de Dios, y Él os dio vida a vosotros. El Espíritu Santo nos dio vida. Y nos dice, ¿por qué nos dio vida? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo mismo que necesitaba el Señor Jesús, necesitábamos nosotros también. Amén. Por eso Él tomó la forma de hombre. Por eso Él vino como un humano para tomar nuestro lugar. Y vemos, amados hermanos, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si tú eres un desobediente, lo siento, pero te tengo que decir la verdad. Tú eres un hijo del diablo todavía. No eres hijo de Dios. Cuando tú obedezcas lo que dice la palabra de Dios, entonces sí vas a ser un hijo de Dios y vas a ser un testimonio vivo para la humanidad.
Amén. Gloria a Dios. Ahora si vemos el verso 5, sigue hablando la palabra, dice, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Por qué estábamos muertos en pecado? ¿Por qué? Éramos salvos. Porque no habíamos aceptado a Jesucristo como nuestro único Salvador personal. Dice la palabra, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Amén. Por la gracia de Dios. Aleluya. Verso 6, y juntamente con Él, y juntamente con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vean qué importante es el trabajo que el Señor Jesús vino a hacer en esta tierra. Y padeció mucho. Amén. Porque el Señor no era monedita de oro para caerle bien a todos. Y todo aquel que habla la palabra de Dios no es monedita de oro para que le caiga bien a todos. Así es. El que no hace enojar a alguien, ¿sabes qué? No es un predicador todavía. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú haces enojar a alguien con la palabra de Dios, quiere decir que esa palabra lleve efecto. Amén. Y cuando todos te traen acá arriba, es que estás jugando con Dios. No estás hablando lo que Dios quiere que tú hables. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Cristo destronó al diablo en su propio territorio, venciendo la muerte espiritual, para poder resucitar de entre los muertos. ¿Quién le ayudó? El Espíritu. Para vencer la muerte espiritual y para poder resucitar de entre los muertos. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le ayudó. Le dio vida a su espíritu. Y dice la palabra, y logró resucitar mi Señor Jesús, como Él lo dijo, al tercer día. Por eso Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Amén. Entonces el Señor resucitó y le quitó las llaves o la autoridad de la muerte espiritual y del infierno, para que todo aquel que crea lo que estamos hablando de Jesucristo no esté muerto espiritualmente, sino esté vivo para Dios y muerto para el diablo. Amén. Gloria a Dios. Todo aquel que ha nacido de nuevo debe de estar vivo para Dios. Amén. Todo aquel que ha nacido de nuevo debe decir como dijo San Pablo, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí, Cristo es el que me manda. Aleluya. Por eso ser cristiano es traer los pantalones bien fajados, Amén. Amén. y las mujeres es traer las faldas bien fajaditas. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque ser cristiano es algo lindo. Amén. Es algo lindo de pertenecer a Dios. Si nos vamos de sociedad en las cosas de Dios, pues nosotros tenemos la mejor sociedad. Estamos viviendo en la mejor sociedad. Porque nuestro Padre no es cualquier cosita, como dicen allá en el mundo, no es cualquier pelagatos. Nuestro Padre es súper archimillonario, el dueño de la plata y del oro. Amén. Él es nuestro Padre y tenemos que nosotros que ver que nosotros somos bendecidos. Amén. Bendecidos por Dios. Amén. Amén. Aunque mucha gente maldice, pero Dios dice a todo aquel que te maldice, déjamelo a mí, mijo. Yo me encargo de él. Yo le voy a quitar lo bravucón. Yo lo voy a humillar.
Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada que nosotros seamos egoístas, que nosotros pensemos solamente en nosotros. Estas grabaciones van a continuar, los que me están escuchando. Gloria a Dios. Ya pronto vamos a regresar, pero vamos a continuar. Yo no los voy a dejar solos. No, porque ustedes están aprendiendo mucho, mucho. Están aprendiendo. Y de ustedes que están tan interesados en todo esto, van a salir buenos predicadores que amen a Dios, que sean sumisos, que sean obedientes y que siempre salga de su boca: Cristo vive, Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Gloria al Señor. Jesucristo, el primer nacido de nuevo. Amén. Él fue el primero que nació. Él es nuestro ejemplo. Aleluya. Él es nuestro ejemplo. Él fue el primero que nació de nuevo. Amén. Además de eso, Él fue el primer hermano. Aleluya. ¡Qué tremendo! Ahora vamos a ver que Jesucristo es el primer nacido de nuevo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primero que resucita de entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo fue el primero que nació de nuevo, y quien tiene toda la experiencia de lo que nos está hablando, porque Él lo vivió. Usted como cristiano debe tener vivencia. Si no tiene vivencia, ¿sabes qué? Usted sabe pura teoría, y la teoría no lo va a llevar a ningún lado. Usted tiene que tener vivencia lo que Dios ha hecho a través de usted. Aleluya. Para poder que usted sea un cristiano firme, agarrado mano a mano de Jesucristo. Amén, amén. Aleluya. Entonces sí, que se agarre Satanás, que se agarren los demonios, porque a donde quiera que usted va a ir el Hijo de Dios. Amén. El Hijo de Gloria a Dios. Gloria al Señor. Jesucristo fue el primero que nació de nuevo, y quien tiene toda la experiencia de lo que nos está hablando, porque Él lo vivió. Es por eso que nos aconseja a toda la humanidad y nos dice: os es necesario nacer de nuevo. Aleluya. Os es necesario nacer de nuevo, porque Él fue el primero que nació de nuevo. Amén. Amén, amén. Y dice: ahora yo ya nací, yo ya triunfé, yo ya los rescaté. Ahora ustedes tienen que nacer de nuevo. Aleluya. Y eso es muy importante, amados hermanos, que toda la humanidad nazca de nuevo. Así como el Señor Jesús nació de nuevo, todos necesitamos nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, ¿sabes qué? Vamos a ir a parar al infierno, y no por 3 días, y no por 3 noches, sino para siempre, Así para es. siempre. Ya. Porque si no lo haces, te va a pasar lo mismo. Y tú ya sabes que Jesucristo estuvo en el infierno por 3 días y por 3 noches. Aleluya. Pero si nosotros queremos hacer lo que se nos da la gana, no vamos a estar por 3 días y por 3 noches, por la eternidad. Así Allí escogimos estar, y allí vamos a estar. Porque si tú no has nacido de nuevo, estás muerto espiritualmente. es. Amén. Ahora, ¿qué va a pasar si te sorprende la muerte? ¿Qué va a pasar?
¿A dónde vas a ir a parar? Como aquella muchachita que no quería entender lo que su madre le decía, que tenía que ir a la iglesia, tenía que aceptar a Jesucristo como su único salvador personal. Lo sorprendió la muerte. De momento esta muchachita va y ¡pum! Cae al infierno. Y aquella muchachita dijo, ay, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ay, qué caliente está aquí! ¡Mamá! ¿Dónde estoy? Demasiado tarde para oír a tu mamá. Los consejos son aquí en la tierra. Amén. No cuando ya se muere. Ahorita en vida, usted se debe de portar bien conmigo. ¿Para qué? ¿Para qué usted, después de mi muerte, usted va a querer portarse bien conmigo? Es tu ley. Ahorita que el mono está vivo, usted debe de ser bueno conmigo. Amén. Porque las instrucciones es para sacarlo a usted en victoria. Aleluya. Porque hablamos palabra de Dios y no Gloria. palabra de hombre. Amén. Entonces vemos que Jesucristo resucitó, nació de nuevo. También vemos que Jesucristo fue el primer hermano Amén. de la cristiandad. Aleluya. En otras palabras, Jesucristo es nuestro hermano mayor. Amén. Porque somos hijos de Dios y Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y todo lo que el Padre le dio a Jesucristo, no lo dio a nosotros también. Aleluya. Gloria ¡Wow! a Dios. ¡Qué lindo! ¡Gloria Aleluya. a Dios! Gloria a Dios. Cristo para nosotros debe de ser nuestro todo. Amén. Así como el significado de la palabra Señor, que significa mi amo, mi dueño y mi todo. Jesucristo debe de ser mi todo. Amén. Mi todo. Antes de oír a un desobediente, tengo que oír a Jesucristo primero. Gloria al Señor. Gracias a Dios por ese Aleluya. aplauso. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que vemos que Jesucristo debe de ser nuestro todo. Porque Él es el hermano mayor y vamos a comprobarlo en Romanos 8:29. El trabajo tan perfecto que ha hecho Dios para que nosotros sigamos la pisada de Jesucristo. Imagínense, si Jesucristo necesitó ser guiado por el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros necesitamos la guianza del Espíritu Santo? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Sonría que el Señor la ama. El Señor le ama. Gloria a Dios. No se me quede tan serio porque me pone la cara de Drácula. Aleluya. Gloria al Señor. En Romanos 8:29 dice la palabra de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Vean eso, qué cosa tan más linda. ¿Cuál es el plan de Dios? De que Cristo muriera en la cruz, de cargar los pecados del mundo en el cuerpo de Jesús, de que Jesús haya muerto espiritualmente y haya ido al infierno. El plan de Dios era de que nosotros hiciésemos lo mismo, de nacer de nuevo, para que todos nos llamemos no primos, no parientes, no, todo el que es cristiano es hermano, Gloria a Dios. es hermano. Y Dios lo hizo para que todos sigamos el ejemplo del hermano mayor, que es el Señor Jesucristo. Amén. Gloria Él a es Dios. nuestro ejemplo. Aleluya. Él es nuestro ejemplo. Así que Dios nos ha puesto a su Hijo Jesucristo como ejemplo. Como allí sí cabe decir a quién seguir. No seguir al hombre. Seguir a Dios. Amén. Seguir a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros damos gracias a Dios porque
hemos confiado en Dios. Amén. Y Dios nos ha ayudado en todo. Aleluya. Nos ha sacado adelante en todo. Amén. Gloria No a Dios. necesitamos sobarle el lomo a nadie. No. Él es el que provee. Amén. Aleluya. Él es el dueño de la siembra. Amén. Usted es de Dios. Gloria a Dios. Amén. Usted es de Dios. Amén. Gloria a Dios. No lo dude, diga amén. Aleluya. Gloria al Señor. Ahí lo veo que se quedan apatinando. ¿Seré o no seré? No. Usted es de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y las obras de Dios tiene que hacer. Y Aleluya. nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque dice la palabra, para que fuesen hechos, o sea, nosotros, conforme a la imagen de su Hijo. Para que seamos igualitos a Jesús. Amén. Todo lo que Jesús hizo, los milagros y todo, las cosas, y todo lo que Él sufrió, y todo lo que Él padeció, que nosotros sepamos soportarnos. Oye, Aleluya. pero los hermanos hoy en día no aceptan nada. Muchas veces las personas de edad, a veces perdemos el equilibrio. Y muchas veces vas caminando y ¡pum! Te saliste fuera de balance y le pisaste el pie a alguien. Pero resulta que ese alguien tenía un callo allí. Y el hermano se enoja que te hace ¡miau! ¡Qué tremendo se cree! Y es cristiano. Y sabe ser ¡miau! ¿Se da cuenta, hermano? Ya eso no se puede comparar al dolor, al sufrimiento que sufrió mi Señor Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Nunca Dios. se puede comparar. No. Así que nosotros tenemos que ser como Jesús. ¿Quién lo dice? Dios Padre. Padre. Dios Padre lo dice. Entonces, Él nos ha puesto al Señor Jesús como ejemplo. Él quiere que todos nosotros seamos semejantes a su Hijo, para que su Hijo Jesucristo sea el hermano mayor de todos los hermanos del mundo entero. Porque Dios Padre ha dejado todo en las manos de su Hijo Jesucristo. Y el hermano mayor tiene autoridad sobre todos los hombres. Amén. Porque Él dio la vida. Y vemos que en el Medio Oriente, allá donde nació mi Señor, en ausencia del Padre, el primogénito tiene autoridad sobre sus hermanos. Jesucristo tiene autoridad sobre nosotros. Amén. Y debemos de respetarlo, Gloria a Dios. porque Él no nos falta el respeto. No. Para que usted sea un rebelde y siga la rebeldía, diciendo al que no es, que sí es. Por eso dijo el profeta Isaías, ay de aquellos que a lo bueno le dicen malo. Y así hay muchos cristianos, por supuesto son ciegos, son ignorantes, no han conocido a Dios todavía no les ha amanecido. Siga sonriendo, que el Señor le sigue amando. Aleluya. Gloria a Dios, gracias por ese aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces vemos que Jesucristo es nuestro hermano mayor. Jesucristo nos dice que Él es nuestro todo. Amén. ¿Se acuerdan cuando fueron a buscarle al Señor Jesús, su madre y sus hermanos? Que le dijeron, ahí te buscan. Y vean las palabras de Jesús, que Él nos ama tanto, nos respeta tanto a nosotros. Amén. Que Él dice de esta manera, porque todo, en Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ¿qué es lo que nos encarga Jesús? Que hagamos la voluntad de su Padre. Entonces el Padre es una persona y Jesús es otra persona. Amén. ¿Cómo va a estar hablando solo? No me lo quieran volver loco, por favor. O como dicen por acá, please. Gloria al Señor. Alabado sea Dios, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano
y hermana y madre. Aleluya. Él es nuestro todo. Gloria a Dios. Él, según sirvamos a Dios, según hagamos la voluntad de Dios, somos sus hermanos, somos sus hermanas y Él es nuestro todo. Y Él es nuestra madre. Aleluya. Dice más, qué amor tan grande de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Jesucristo vino a esta tierra para cambiar nuestro destino. Para eso Él vino. No para que anduviéramos nomás ser cristianos, como dicen allá en mi rancho, ser cristianos chancochados, cristianos falsos, para falsedad. Váyase al barrio de Tepito. Allá sí puede encontrar muchas cosas parecidas a las reales. Y nosotros sigamos a Jesús. Amén. Amemos a Jesús. Gloria a Dios. Porque Jesucristo vino a esta tierra para cambiar nuestro destino. Y Él nos dice que hagamos la voluntad de su Padre, porque Él no nos negó a su propio Hijo, sino lo entregó a la muerte por todos nosotros y nos heredó todo como a su Hijo Jesucristo. Aleluya. Tenemos el poder, tenemos la autoridad para vencer a Satanás y a sus demonios. Amén. Pero todo está en ti. Todo está en ti. Jesucristo quiere cambiar tu destino. Jesucristo te ama. Jesucristo quiere bendecirte en este día. Amén. De que tú salgas de esa muerte espiritual y tú estés vivo para Dios y no estés muerto para Dios. Entonces, amados hermanos, si usted quiere hacer esta oración de aceptar a Cristo como su único Salvador personal, diga usted estas palabras: Padre Celestial, en este día acepto al Señor Jesús como mi único Salvador personal y le ruego que perdone todos mis pecados y lo hago el Señor de mi vida. Gracias por perdonarme y por darme la oportunidad de pertenecer a la familia de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por venir a morar en mí. Gracias, Espíritu Santo, por ser mi guía y por tomar el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Creo con todo mi corazón que he nacido de nuevo y soy salvo por la gracia de Dios. Damos gloria a Dios por todos aquellos que hicieron esa decisión. Porque si el Señor Jesús tuvo que nacer de nuevo y tuvo que resucitar de entre los muertos, ¿cuánto más nosotros necesitamos de Dios? Amén. Yo sigo necesitando de Dios. Aleluya. Cada día más y más. Porque las cosas de Dios no son superficiales. No. Las cosas de Dios son profundas. Y tenemos que trabajar para llegar a esas revelaciones que solamente Dios da a sus hijos. Amén. Esas revelaciones que nos sirven para seguir adelante. Así que, amados hermanos, que mi Señor me les siga bendiciendo en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria.